Hola chiquillos bonitos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. La verdad estoy muy emocionada de estar nuevamente con ustedes. La verdad es que ya los extrañaba así con todo mi corazón. Y hoy quisiera abrazarlos y agarrar sus cachetitos todos hermositos. Y por si no te acuerdas de mí, mi nombre es Jennifer sin una E, porque está guardando cuarentena. Quédense en sus casas, muchachos. Pero mírense nomás qué grandes están, corazones. Ya están muy grandes después de tantos años. Y la verdad es que uno aquí rebosante de salud. Y la verdad es que agradezco mucho la paciencia que tuvieron para poder ver un video hasta el día de hoy. Por esa razón y sin más preámbulo, gracias a su paciencia les traigo un nuevo video el día de hoy. ¡Corre la chimino! Y es que no hay nada más hermoso y más bello que el español. Es este idioma que estás diciendo una cosa, pero estás diciendo completamente otra diferente. Ay, que lo hace único. Y estos últimos años, la verdad es que los latinos hemos andado dándolo todo y con todo. Por esa razón, ha servido de inspiración para que muchas personas que no hablan el español quieran aprender este idioma. Daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Y si hay algún amigo que esté queriendo aprender español, saludos. Y es que cada país hispanohablante tiene su manera de hablarlo. Por ejemplo, están los colombianos, están los venezolanos, están los cubanos, están los argentinos. Y no menos importante, los mexicanos. Y si hablas o estás aprendiendo el español y tienes un amigo mexicano que a veces te dice unas palabras que tú no entiendes, no te preocupes porque también nosotros no sabemos el porqué, el significado o el origen de a veces de las palabras que decimos. Y es que recordemos que los mexicanos hablamos un dialecto derivado del castellano traído por los españoles tras la conquista. Y digo dialecto porque la verdad nos hemos encargado de transformarlo completamente y convertirlo en algo así. Mira, cállate mejor, yo te salvaste de mí. También hemos agregado elementos de nuestros antepasados, o sea, los pueblos prehispánicos, los cuales han hablado cientos de idiomas, pero entre los que más se destacan es el náhuatl. Y es que estas palabras no solamente se quedaron en el español mexicano, sino que fueron más allá. Por esa razón, sin necesidad de que seas mexicano, probablemente estés hablando un poco de náhuatl. Es por ello que les traigo 8 palabras de origen náhuatl que utilizamos en el español cotidianamente y que probablemente no sabías. Y si no, cállate. Número 1. Apapachar. Y es que la verdad, ¿quién no ha necesitado uno de estos cuando tu día pues no marcha muy bien o simplemente para demostrar nuestro amor a nuestros seres queridos o a las personas que más queremos? Y es que a pesar de que los tiempos no marchan muy bien, la verdad, el tener contacto con nuestros familiares resulta algo complicado. Sin embargo, nunca nos negaremos en recibir uno de estos. Apapachar significa abrazar a alguien o algo con mucho afecto y cariño. Apapachar viene del náhuatl patsoa o papachoa, que significa estrujar o apretar y ablandar algo con los dedos. Y es que el náhuatl es un idioma muy poético y hermoso, inclusive en las conversaciones más cotidianas, por lo que su significado también podría interpretarse como abrazo con el alma. Una palabra muy hermosa regalada por el náhuatl a nuestro español. Así que, ¿quién quiere un apapacho? Necesito que me apapachen. Número 2. Esquite. Son los primeros en adornar los parquecitos municipales al atardecer con sus triciclos y con los carritos. Y la verdad es que es un remedio eficaz para matar el antojo. El esquite es nombrado aquel alimento de grano de elotes hervidos y servidos en un vaso con agua caliente. Es por eso que en el norte del país lo conocen como elote en vaso. Pero hay una tremenda guerra civil respecto al nombre de este entre mexicanos, que ya hablaremos de ello en otro día. Depende mucho de la región, pero a veces es acompañado con queso, mantequilla, limón y mayonesa. Y sí, con mucho chile, si te lo preguntabas. Esquite viene de la palabra náhuatl, esquitl, que significa botana de maíz. Pero ¿qué cosa nos botana con este sagrado alimento? Número 3. Chipote. A lo mejor muchos de ustedes ya tengan relacionado esta palabra debido a un superhéroe que no precisamente es de Marvel o DC. Y es que para los mexicanos, un chipote puede ser aquella protuberancia o montículo que crece después de darte un tremendo golpe en alguna parte del cuerpo. De ahí viene el nombre de chipote chillón, porque ¿cuántos no debió haber dejado? Y es que
no se ha perdido mucho el concepto, pues chipote viene de la palabra náhuatl chipotl, pues así le decían a los golpes y a la coloración que estos tomaban tras un golpe. Apuesto que no contaban con mi astucia. Número 4. Copal. ¿Ha pasado que a veces vas a un lugar y dices, ay, como que huele a hospital? O ay, como que huele a iglesia? Y es que el olor característico de este último es debido al incienso, el olor que despide algunas resinas de árbol tras ser quemadas. Y en México tenemos el incienso de copal, que viene precisamente de un árbol con el mismo nombre. Esta palabra proviene de las palabras copalcoavitl, que es así como le decían al árbol los mexicas, y de copali, que significa resina. En un principio se usaba para ofrendar a dioses mexicas, pero con el tiempo lo adoptaría la Iglesia Católica Mesoamericana por parte de los españoles. Por cierto, desconocemos a qué huelen los hospitales. Lo siento. Número 5. Zacate. Zacate es otra manera que los mexicanos tenemos para decirle al pasto o maleza que crece en nuestro patio o el campo. Esta palabra viene del náhuatl zacatl, que tiene la misma definición. Si un amigo mexicano te dice esta palabra, no significa que te quiera fuera de donde estás. No te espantes. Número 6. Mitote. No nos referimos a un mito muy grande. Para los mexicanos, mitote es una palabra que tiene diferentes significados dependiendo del contexto. A un mitote le podemos decir a una fiesta en la cual habrá mucha gente y mucho ruido. También se le dice cuando hay un escándalo o discusión en alguna reunión que involucra a mucha gente. Mitotero se refiere a una persona mentirosa o que esparce un chisme. Y por último, mitote puede referirse a alguien que está haciendo algo grande, muy pequeño o exagera una situación de fácil solución. Mitote viene del náhuatl mitotia, que significa danza o baile mitotiano, bailador o danzador. Número 7. Tlapalería. Aunque es un término menos frecuente en nuestros días, tlapalería es sinónimo de ferretería aquí en México. Por lo consiguiente, son lugares que venden material de construcción, carpintería, electricidad, plomería y albañilería. Vienen de la palabra náhuatl tlapali, que significa líquido de fuego o color. Y es que por lo consiguiente en estos lugares se vende igual material de pintura y productos relacionados. Número 8. Jalapeño. Chance, hiciste una apuesta con alguno de tus amigos y le tuviste que dar una mordida a uno de estos y te pegaste la enchilada de tu vida. Bueno, y si te quieres volver a acordar de su nombre, el chile jalapeño es uno de los chiles más conocidos de México y más queridos. Sin albur, chiquillos. Y es que el nombre jalapeño proviene de su lugar de origen, la ciudad de Jalapa, Veracruz. Este nombre proviene del náhuatl xali, que significa arena, y apán, que significa lugar con agua, y se traduce como arena por el agua. Y así, cada vez que te enchiles con uno de estos, dile a tus amigos cuál es el origen de su nombre. Así capaz despistas un poco de burlas y risas. Bueno, chiquillos bonillos, ahora sí, después de estas 8 palabras que a lo mejor ya conocías o no conocías, ya sabes su origen. Ahora sí, me gustaría platicarles un poquito algo más personal, algo más entre ustedes y yo, ustedes. Ya saben, como para chismear un ratillo aquí, un poquito así entre todos. Así que quiero comentarles que la verdad disfruto mucho, me encanta hacer videos para ustedes, para la plataforma de YouTube. Más sin embargo, debo serles muy sincera, me acerqué a la plataforma con la esperanza de encontrar apoyo. Les voy a platicar un poquito más sobre mi proyecto personal. Bueno, así como muchos de ustedes, me imagino que también tienen las ganas de seguir estudiando, también ese es mi sueño. Por ahora estoy viendo alguna escuela, la cual me interesa mucho, más sin embargo está por ahora fuera de mis posibilidades. Por esa razón quise acercarme a ustedes buscando apoyo. No espero ninguna retribución monetaria o que me depositen una cuenta o quiera pedir dinero o algo así por el estilo. No, la verdad es que todo esto lo quiero hacer a base de esfuerzo y dedicación y trabajo constante. Y bueno, ahí es donde ustedes se preguntarán, entonces, ¿de qué manera te apoyamos? Es muy sencillo, chicos. Lo único que tienen que hacer es a lo mejor compartir este video con todas las personas que puedan,
compártelo en sus redes sociales, compártelo al amigo, al familiar, al perro, al vecino, hasta tu peor enemigo, la verdad. Compartan este video cuantas veces puedan, reproduzcanlo también cuantas veces puedan, suscríbanse al canal, la verdad es que eso me ayudaría muchísimo, al igual compartiendo o invitando a tus amigos a que también formen parte de esta comunidad. Yo sé que por ahora somos una familia muy pequeña, pero yo sé que con su ayuda vamos a poder crecer muchísimo más rápido. Y es que considero que nosotros como mexicanos nos apoyamos cuando más lo necesitamos. Les agradezco infinitamente y de todo corazón. Gracias por seguir conmigo a pesar de todo este tiempo. Por aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales, lo que es Facebook, Instagram, Snapchat y ahora que ya tenemos TikTok, para que se vayan a dar una vuelta y conozcan más cosas sobre México. También les voy a pedir, obviamente, que le den suscribirse al botón. Ya saben, un clic es un clic para la educación. Por cierto, si les gustó el video, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Si llegamos a los 100 suscriptores y a las 100 vistas, subo la segunda parte de 8 palabras de origen náutico que utilizamos comúnmente y que no sabías. Y recuerda que cada semana tenemos un nuevo video, así que si no te lo sabías, ahora ya te lo he llenado. Bye.